básicamente el día de hoy ya vamos a platicar directamente de estructura formal y posteriormente vamos a ponernos de acuerdo para tener una sesión más de trabajo. Ya luego les voy a comentar cómo lo vamos a estar manejando, porque ya les voy a explicar qué va a ser el primer parcial. Vamos a trabajar en el primer parcial una parte del proyecto de investigación. El segundo parcial va a ser una segunda parte y en el ordinario pues hay una sorpresa para ustedes porque va a ser el final del proyecto más un examen que se va a presentar. Entonces vamos a tener por ahí un doble. Que más que un caso de exigencia, pues el examen va a ser un elemento nada más secundario, algo de complemento solo para ver qué tanto aprendieron de los conceptos básicos. Y posteriormente lo que va a estar completo, pues ya va a ser el anteproyecto de tesis, que ya les voy a explicar cómo vamos a estar trabajando este primer parcial. Bien. Entonces, siendo las 6:08 de la tarde, vámonos con el pase de lista. ¿Dónde quedó mi lista? Ahí está. Por cierto, todos ya imagino que andan haciendo esta recopilación de los documentos que hay en el Drive. Chicos, descárguenlos, ténganlos a mano. Es importante que... ¿Cuándo vas a salir de vacaciones? Y por favor, su audio, por favor, cuídenlo un poquito. Sí, escucho Siempre. fuerte en que estoy hablando. Bien. ¿Sí? A mi licenciatura cuatrimestral. Lucelmi, ¿tienes prendido tu micro? ¿Está por acá? Maestro, no es que no lo escucho, maestro. Ingrid, Presente, maestro. Elena, Presente, maestro. Irma, Presente, maestro. Peoni, Presente. Dafne, Alicia, Presente. Araceli, Presente, maestro, perdón. Presente. Rocío, Presente, maestro. Cristian, Paola, Carla, Belén, Presente. Diana, Presente. Cel, Presente. Roxana, Presente. Gloria, Presente. Ofir, Presente. Karen, Presente. Ángel, Presente. Celeste, Roberto, Yulisa, Presente. Mauri, Margarita, María Fernanda, Presente. Annelies, Elsie, Maestro. dígame, Presente. Elsie sí está, ¿quién? Edgar 2. Ok, sí, listo. Jorge Presente. y Lucelmi. Lucelmi me comentó. Sí entró. Maestro, Me pasó. Ahí está. Maestro, me pasó. ¿Apellido? ¿Tú qué? ¿Sí lo comenté? Creo que no se escuchó. Ok, bien, ya que tenemos nuestro pase de lista completo, entonces vamos a comenzar a abordar lo que era la estructura de tesis. Bien, hasta la clase... Maestro, Dígame. perdón que lo moleste, lo que pasa es que Paola Barbosa me dijo que sí está en la clase, pero está fallando su audio, entonces cuando dijo su nombre ella dijo presente, pero pues no se escuchó. Ok, ya lo chequé, muy amable, muchas gracias. De nada. Bien, lo comentaba en la clase anterior, hasta dónde ya habíamos llegado y qué tanto ya habíamos visto. Creo que habíamos alcanzado. Chicos, hay un micrófono encendido que se está escuchando muy, muy denso en cuanto al sonido. Es el de Lucelmi. Ahí está. Ok. Bien, ya la clase pasada habíamos comentado más o menos cuál era la estructura de un proyecto, hicimos la aceptación y rechazo de temas, pues ya cada equipo se fue contento en la medida de lo posible con el tema que va a Maestro, sí, dígame. acabo de entrar a la sesión porque no me permitía entrar. No sé si ya pasó lista. Ya pasé al final, me lo recuerdas, por favor, si eres tan amable. Ok, gracias. De nada. Bien, y habíamos abarcado entonces hasta la consecución del marco teórico. Platicamos un poco que el marco teórico pues va a ser la revisión de la literatura acerca de su tema.
Todo esto lo abordamos en tiempo y forma, ¿verdad? ¿Hay alguna duda todavía en cuanto al marco teórico? ¿Hay no sé, alguna pregunta que les haya surgido con respecto a la estructura de un marco teórico, el cómo se va a desarrollar? Nada. Bien. El siguiente elemento entonces es la metodología. Miren, el primer parcial básicamente va a abordar el capítulo número 1 del proyecto de tesis. Ya en la sesión extra que vamos a programar, les voy a platicar cómo va a estar estructurado este parcial, qué elementos va a llevar y sobre todo la extensión y los detalles técnicos de cómo se va a entregar, ¿de acuerdo? Propiamente se va a entregar por medio de electrónico, pero les voy explicando qué va a ir en cada apartado y cuánto de alcance en cuanto al número de hojas va a tener, ¿no? Bien, ya para un segundo parcial, pues obviamente va a entrar el marco teórico, la metodología y en el ordinario, pues ya va a ser el proyecto completo. Hasta ahora, esta es la idea, esta es la forma en cómo vamos a estar trabajando. Sin embargo, si hay algún otro cambio en la práctica, pues yo ya les comento. Bien, ya dejando de lado el marco teórico, dejando de lado el apartado de la introducción, que es una cuestión muy general, es una cuestión muy inductoria. Entonces, vamos a comenzar a hablar de lo que es la metodología. Primeramente, la metodología es la secuencia de pasos que vas a seguir para hacer tu investigación. Chicos, una vez que ya tengo un tema, propiamente voy a ir desarrollando la introducción al tema. ¿Qué es lo que quiero conocer? ¿Qué son mis preguntas de investigación? ¿Cuáles son los objetivos de mi investigación? ¿Cómo está la situación del problema que estoy investigando? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Por qué es importante investigarlo? Todo esto parte del capítulo número 1. En el capítulo número 2 me dedico a la recopilación de literatura, me dedico a comenzar a indagar un poco más a profundidad acerca de lo que está sucediendo en cuanto al campo de estudio. Comienzo a hacer esa valoración del tema con respecto al ámbito internacional, al ámbito nacional y al ámbito local, para conocer entonces si esa realidad investigada está sucediendo en el contexto actual. Esto se ejecuta por medio del marco teórico. Posteriormente a esto, una estructura de tesis, una investigación, requiere de una metodología. Y cuando hablamos de una metodología, hacemos hincapié en esa serie de pasos a seguir para alcanzar un resultado o alcanzar sobre todo la validación o no validación de un conjunto de hipótesis. Bien, entonces si tomamos en cuenta que la metodología van a ser pasos, te recuerdo que no puedes saltar un paso sin haber caminado el anterior, es decir, que va a llevar una secuencialidad. Es muy importante recordar que en la investigación cuantitativa, que es el área que estamos trabajando, lo que estamos viendo, no es posible hacer salto de pasos. No puedo saltar del paso 1 al paso 3 o del 3 al 5, sino que todo tiene que ir a la vez uno por uno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste la metodología? Primeramente, la metodología manifiesta lo que es conocido como el enfoque. En el caso de la investigación cuantitativa, el enfoque que dio presencia, el paradigma que le dio presencia a el campo de estudio fue el paradigma positivista. ¿Qué es el paradigma positivista? El paradigma positivista es aquel que en su momento Emilio Comte instituyó, que manifestaba la realidad solamente por algún medio o método comprobable. Es decir, la realidad únicamente podía ser aceptada como algo real, valga la redundancia, si es comprobable, tangible o maleable en su momento. Algo muy curioso del positivista es que centra la ciencia y lo que existe y el conocimiento en los resultados. Si nosotros decimos que la lava de un volcán quema, pues obviamente para poder sacar esa deducción hubo un experimento previo que comprobó que realmente sí quema. También si mencionamos que en su momento la lava de un volcán puede derretir ciertos materiales, hay un experimento que lo valida y solamente por ello es concebido como conocimiento real. De ahí aparte el enfoque positivista. Por eso dice que basa la realidad en una sola, es decir, en aquello que puede ser comprobado, que no está sujeto a lo subjetivo. Cuando hablo de lo subjetivo, hablo que muchas veces la realidad tiende a interpretarse. Es decir, si vemos a una persona empujando a otra en la calle,
muchas veces tomamos suposiciones de lo que sucede. En el caso del enfoque cuantitativo, hay una sola realidad, la realidad que es comprobada. Si ves a otra persona empujando a una en la calle, pues obviamente hay una pelea. ¿Por qué? Porque ya hubo un estudio de por medio. Por eso no se presta a lo subjetivo. En cambio, el naturalista, que es la contraparte en el grado cualitativo, se presta a la sobrevaloración de la situación, es decir, a la interpretación. Por ejemplo, dos personas empujadas en la calle no propiamente tienen que ser una pelea, como diría el positivista. A lo mejor están jugando, a lo mejor, no sé, está sacudiéndole un bicho de la camisa, ¿no? Y lo empujó en su momento porque el bicho se le trepó a la mano. O sea, hay muchas suposiciones del por medio. Sin embargo, en el enfoque positivista, que es el que estamos llevando a cabo, pues la realidad es una sola. Asimismo, la investigación en el ámbito cuantitativo cuenta con 4 alcances. ¿Qué es un alcance? El alcance de tu estudio delimita hacia dónde va a llegar o hasta dónde es posible llevarlo. Tenemos 4 tipos de alcances: el alcance exploratorio, el alcance descriptivo, el correlacional y el explicativo. ¿Qué es el alcance exploratorio o a qué hace referencia el alcance exploratorio? El alcance exploratorio se da cuando el tema o temas de investigación son totalmente nuevos o nuevos en el contexto, es decir, que no hay un antecedente previo de la situación en el lugar. Llámese coronavirus como tema exploratorio, porque no hay una investigación previa a este tipo de contingencias. Llámese educación a distancia en la pandemia, es exploratorio, porque no habíamos atravesado por una situación en donde la educación a distancia fuera el parteaguas educativo que nos alcanzara a apoyar, ¿no? Para cubrir en este caso los contenidos. Son exploratorios porque no nos había sucedido, ¿de acuerdo? No es algo estudiado, no hay un antecedente que te pueda platicar cómo la situación se solucionó en épocas anteriores. El segundo alcance es el alcance descriptivo. El alcance descriptivo se encarga de describir primeramente la realidad de manera general para posteriormente hacerlo de manera general, hacerlo de manera local, continental, posteriormente bajar al contexto nacional y explorar el contexto local. ¿Cómo se da esto? Vamos a poner un ejemplo que normalmente se investigaba mucho hace unos años, ¿no? Hace unos años se dio el boom del TDAH. Te digo boom del TDAH porque de repente todo niño que tenía un comportamiento diferente al esperado en el aula, una conducta compleja, era catalogado como niño con TDAH. Si nosotros quisiéramos investigar acerca del TDAH como un tema paliativo en su momento, haríamos lo siguiente. Primero investigaríamos de manera general, es decir, panorama mundial, qué es el TDAH, cómo se ha tratado en otros países, cómo ha ido la situación en otros países. Posteriormente bajaríamos a la zona continental, nos enfocaríamos en América, en los casos documentados en América, cómo se ha tratado en otros países, siempre del mismo continente. Bajando un poco más, estaríamos en Centroamérica, que ya sería la cuestión regional. Posteriormente a la cuestión regional bajaríamos al caso de México, y posteriormente al caso de México bajaríamos a la situación de Yucatán o Mérida específicamente. Ese es el alcance descriptivo. Busca toda esta explicación del problema, primero de manera general y luego bajándolo a la situación en específico. ¿De acuerdo? Bien. El tercer alcance en su momento es conocido como el alcance correlacional. El alcance correlacional tiene 3 características. La primera característica es que tiene una clasificación entre una correlación positiva, una correlación negativa y una correlación mixta. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Mientras más motivación le genera el padre de familia al niño, el niño presenta mayor motivación o mayor rendimiento en el estudio, por poner una serie de variables, ¿no? Entonces, pensamos que la correlación es positiva cuando a mayor motivación, mayor es el rendimiento del alumno, correlación positiva. Pensamos que la correlación es negativa cuando a menor motivación, menor es el desempeño del alumno, correlación negativa. Y pensamos que la correlación es mixta. En casos aislados sucede que a menor motivación del padre de familia, pues el alumno se encarga de rendir más, ¿no? Para demostrar al papá que pues las expectativas pueden subir. Entonces se llama correlación mixta porque mientras una baja, la otra sube o viceversa. Mientras una sube, la otra baja.
Es un juego de variables, son temas donde normalmente deberíamos de tener al menos dos variables que estén en una relación estrecha donde o las dos suben o las dos bajan o una sube y la otra baja. A esto se le llama estudios con un alcance correlacional. Y el último es el explicativo. Voy a volver al mismo caso del TDAH. Vamos a imaginar que quiero explicar el TDAH, pero me voy a centrar en una cuestión educativa del área. Y voy a decir, voy a investigar acerca de las estrategias didácticas para el trabajo con niños que presentan TDAH. Ese es mi tema de investigación. ¿Vamos bien? Ahora, es el caso explicativo porque no solamente puedo meter a las ciencias sociales, en este caso la educación, al tema, sino que para entender la complejidad del problema y poder fundamentar mayormente la situación, voy a hacer uso de otras ramas de estudio o de otras áreas de estudio. En el caso del TDAH, primeramente investigaría la parte médica, en la cuestión fisiológica, posteriormente la parte psicológica, tendría que generarse esta revisión de la literatura en esta área, para posteriormente hacer la recabación de información de parte de la cuestión educativa. Entonces se conoce como alcance explicativo porque busca explicar la realidad no solamente con la perspectiva del estudio, sino con perspectivas que nutran más el campo, que ayuden a entender mejor el problema. Bien. Y vamos a pasar entonces a una de las áreas que considero un tanto más complejas, un tanto más difíciles, que es la cuestión de los diseños. ¿Vamos bien? Te voy a pedir que pongas mucha atención en esta zona. En la zona de materiales, yo les facilité una diapositiva que se llama diseños de investigación. Ya la pueden consultar, la pueden buscar en el área de materiales. Ya vamos a trabajar con esta el día de hoy. Se las voy a ir mostrando, pero sí me gustaría que lo tengas como referencia por cualquier duda que puedas generar y para que más adelante la pudieras consultar en el caso de que el tema no te haya quedado lo suficientemente claro. Bien. Tenemos dos variantes de diseños de investigación. Tenemos los experimentales, que como su nombre lo dice, parten de los experimentos. Y tenemos los no experimentales, que se basan fundamentalmente en el tiempo para recabar datos. Bien. ¿Qué es un diseño experimental? El diseño experimental, por lo regular, chicos, trabaja experimentando con seres humanos en la cuestión educativa. Podrían ser estrategias, podrían ser modelos educativos, podrían ser nuevas formas de enseñanza, podría ser a lo mejor una actividad que resultó muy significativa y se la quiero implementar a otro grupo. Hace experimentos, trabaja bajo experimentos y lo que genera, pues se supone que son casos para estudiar que van a beneficiar a la educación en su momento. Estos se dividen en tres: preexperimentales, cuasi experimentales y experimentos puros. Ahora les voy a explicar esta parte. Porque te voy a explicar sencillito el de no experimentales. Los no experimentales se dividen en dos: transversales y longitudinales. Se dice que un estudio tiene un diseño no experimental transversal cuando la recogida de datos se hizo en un solo día. Yo quiero conocer la opinión que tienen los estudiantes acerca de la estrategia Aprende en Casa de la SEP. Voy a tomar un ejemplo de la vida cotidiana. Entonces, para generar resultados, aplico una encuesta un día miércoles 27 de mayo, mando 50 encuestas a 50 alumnos escogidos al azar, y cuando me lleguen las encuestas, recabo los resultados y manifiesto que si están de acuerdo, no están de acuerdo con la estrategia, si les están gustando, no les está gustando, únicamente por una recogida de datos, es decir, la que hice el día 27. Se dice que es transversal porque la recogida de información se hace en una sola exhibición, es decir, una sola vez. Del otro lado, tengo los no experimentales longitudinales. Estos tienen la característica de, como su nombre lo indica, ser longitudinales, es decir, darse a través del tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quisiera conocer la efectividad que el programa Aprende en Casa, que creo que han visto ustedes que sus hermanitos, sus primos o gente cercana a ustedes, niños, han estado viendo algunos programas en televisión por requisito de las escuelas primarias, y yo quisiera conocer el grado de efectividad que ha tenido el programa, yo iría midiendo a través del paso de las semanas.
Quizá la semana número 1 aplicaría una encuesta para saber cómo está lleno el programa. Posteriormente dejaría que pase una semana más y aplicaría otra encuesta para ver si hubo variación entre los resultados. La tercera semana aplicaría otra encuesta y así hasta que yo genere una información que sea satisfactoria o el tiempo asignado para mi estudio se acabe. Se llaman diseños longitudinales porque la variante es la recabación continua de información a través de lapsos de tiempo establecidos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda? Nada, todo muy claro. Correcto. Maestro, Sí, claro. ¿se está grabando la clase? Sí, claro. Ah, ok, es que como por ratos no lo puedo escuchar bien, pues para que pues, lo vuelva a volver a ver. Ah, claro, claro que sí. Sí, sí se está grabando la clase, no te preocupes. Muchas gracias, maestro. De nada. Maestro, antes que avance en otro punto, Claro. me imagino que para nuestro alcance, cuando hagamos nuestro proyecto, solo es uno. ¿Cuál es el más recomendable? Lo que pasa es que a mí me cuesta más trabajo cerrar el tema que voy a tratar. Ah, ok. Mira, en el caso de ustedes van a trabajar de un diseño experimental y uno no experimental. En este caso, Peoni, ustedes van a trabajar con un diseño transversal, ¿de acuerdo? Porque la recogida de datos que van a hacer lo van a generar en una sola exhibición. O sea, su diseño de investigación de ustedes va a tener no experimental en el caso de la recogida de datos, transversal, y va a ser experimental de acuerdo al que ustedes elijan de los que les voy a presentar. Sin embargo, el más recomendable es el preexperimental. Entonces estaríamos trabajando con las investigaciones, con, reitero, diseño de investigación experimental, preexperimental y diseño de investigación en la recogida de datos no experimental en su variable transversal. Así lo estaríamos trabajando. ¿No sé si quedó claro? Bueno, creo que sí. De todas maneras, si hay alguna duda más, con mucho gusto se va resolviendo, no se preocupen. Ok. ¿Qué significa esta parte de los experimentales y por qué te voy a pedir total atención en lo que voy a explicar? Sobre todo, chicos, porque no es igual tratar de ver la diapositiva por sí solo a entender y sumergirte un poco en la definición de términos. Mira, los experimentales tienen una característica. Primeramente, la forma de representación es esta. Siempre que veas la letra R, te vas a hacer referencia a la asignación aleatoria o al azar. Ahora les explico esta parte. Cuando tú veas la letra G, hace referencia al grupo de sujetos que están siendo parte del estudio. Cuando veas la letra X quiere decir tratamiento, es decir, la forma en cómo estamos generando los resultados. La letra O hace referencia a la medición, que la medición es el instrumento o la forma de comprobar el instrumento en cuanto al estudio que estás llevando a cabo. Y esos dos guioncitos significan ausencia de atributo. Es decir, que no hay medición o que no hay tratamiento, que es normalmente lo que puede suceder. Ahorita vamos a ver una diapositiva que tienen ustedes en el grupo que les va a ayudar a entender más esta parte. ¿Hay alguna duda en cuanto a alguno de los términos, el significado de alguno de estos? Nada. Muy bien. Entonces, recuerda muy bien estas letras. Grábate muy bien estas letras porque lo que te voy a presentar a continuación va a ser digamos, una pequeña introducción a lo que son los modelos de investigación experimentales. Voy a seleccionar únicamente 4 modelos máximo por cada una de las vertientes. En el caso preexperimental, cuasi-experimental y experimentos puros, por 2 situaciones. Uno, pues no tenemos el tiempo completo para verlos todos, porque primeramente es necesario hacer esta clasificación entre los que son más sencillos o más llevables a la práctica dentro de toda esa contingencia. Y en un segundo punto, porque sí me hubiera gustado en su momento explicártelo con más ejemplos, pero me voy a limitar a buscar los más generales o a explicar los más generales
y los que considero más sencillos y sobre todo que más se pueden llevar a la práctica en este tiempo de contingencia. Bien, entonces, sí, claro. Disculpe, maestro, no escuché para qué son esas letras. Estas letras son las que te van a ayudar a entender qué diseño de investigación vas a seleccionar del área experimental. Entonces, cada letra tiene un significado. ¿Vamos de acuerdo? Cuando yo te presente el esquema de diseños, ya no va a decir, por ejemplo, asignación aleatoria ni nada. Únicamente se va a manejar por letras. Digamos que son los códigos para entender los diseños. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda más? Nada. Muy bien. Entonces, les voy a presentar esta parte que considero en la medida de lo posible un tanto complicada. Complicada en el aspecto de que sí te va a llevar un poquito de pensamiento el tratar de entender cómo están, en este caso, representados estos diseños. Bien, voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar más que a las definiciones, que las definiciones pues es algo que te voy a dejar en lectura en su momento, no es algo complicado. Voy a pasar a hablar un poco de los diseños y te voy a presentar el proceso de selección de muestra de grupos para diseños experimentales. Mira, no te adelantes. Antes de hacer una muestra de investigación, no está de más hablar un poco de las formas de muestreo, que en su momento lo vamos a abordar. Pero quiero que entiendas lo siguiente. Mira, del lado izquierdo, el primer elemento tiene 80 sujetos. Esos 80 sujetos son 80 personas que se están prestando a un estudio. Vamos a poner un ejemplo. Quiero evaluar acerca del conocimiento de educación básica que adquirió un grupo de adultos que se encuentra hoy en día en primer grado de licenciatura, ¿de acuerdo? Quiero conocer qué tanto de lo que vieron en la primaria realmente alcanzaron a absorber y para ello selecciono a 80 estudiantes de primer grado de licenciatura. Voy a poner, no sé, por allá 2 ejemplos, ¿no? Selecciono a 40 de educación y a 40 de deportiva y genero una población. Posteriormente a esta población que va enumerado del 1 de 80, hago una selección de una muestra, es decir, de los 80 voy descartando a 40 y me quedo con 40, que es el segundo circulito que alcanzas a ver. Pero ojo, para hacer esta selección de muestra no nada más se hace de que tú sí vas, tú no vas, tú sí, tú no, no, sino que lleva una metodología que luego les voy a explicar de acuerdo al tipo de muestreo que utilizas. ¿De acuerdo? Bien, ya seleccioné a los 40. Después de seleccionar a los 40, te das cuenta que el tercer esquema tiene 2 círculos, que son 2 grupos. ¿Por qué hay 2 grupos? Porque uno de los grupos te va a servir como grupo control. ¿Qué es el grupo control? El grupo control son los sujetos con los que se lleva a cabo la primera experimentación, se les aplica el primer tratamiento. Son los sujetos con los que se lleva a cabo el primer estudio y que arrojan resultados. En otras palabras, son como ratones de laboratorio, ¿no? Son las personas con las que se prueba, en este caso, una cuestión educativa para posteriormente de los resultados que ellos arrojen, comparar el estudio que se va a hacer con los demás grupos. Te voy a dar un ejemplo. Aplicaste una estrategia nueva en tercer grado de primaria, grupo A, en una escuela que tiene 4 grupos del tercer año. La aplicaste en el tercero A y los de tercero A, después de un tiempo en el que tú aplicaste la estrategia, presentaron un examen y generaron una serie de resultados. Tercero A es tu grupo control. Posteriormente, aplicaste la misma estrategia en tercero B, en tercero C y en tercero D sucesivamente. ¿Para qué te va a servir el grupo tercero A? Va a ser tu grupo control, va a ser lo esperado. Tú vas a comparar sobre este parámetro los resultados de los demás grupos. Es decir, si el grupo A sacó tal calificación en estas áreas, el grupo B, el grupo C y el grupo D podrían sacar la misma calificación, pero ya te sirve como un medio de comparación. Esto se utiliza mucho, chicos, al momento de evaluar la efectividad de un plan de estudios, de un programa de estudios, la efectividad de una estrategia, de una metodología. Para eso se utiliza esta parte de la formación o conformación de grupos. ¿Quedó claro este esquema? ¿Tienen alguna duda de esta parte?
Maestro, obviamente sé que es un ejemplo, pero no tiene nada que ver que haya agarrado de dos diferentes licenciaturas. Mi población va a ser Eh, en general, ¿no? Claro, claro. De hecho, Ángel, si tomáramos un tema como, no sé, la eficiencia de la formación didáctica en primer grado de licenciatura, por poner un ejemplo más, pues deportiva y educación te quedaría súper bien. ¿Por qué? Porque ambas ven didáctica, ambos ven la parte pedagógica. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Obviamente podrían ser, de acuerdo al tema, pues van a ser los sujetos que van a participar en el estudio. Gracias. Por eso solo no afecta que sean de diferentes, ¿no? No siempre y cuando tu estudio pues esté centrado en eso. Si por ejemplo tu estudio tiene un objetivo de comparar licenciaturas, pues no pasa nada, lo puedo mezclar. Siempre y cuando haya un justificante del por qué lo voy a hacer. De acuerdo, maestro, gracias. De nada. ¿Alguna duda más, chicos? Porque ya vamos a pasar a un apartado un tanto más complicado. Ya vamos a comenzar a ver los primeros diseños preexperimentales. Nada. Ok. Bien, te muestro lo siguiente. El primero de los diseños que vamos a ver se llama diseño de dos grupos con distribución al azar y post-test solamente. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué significa esto, este diagrama? Primeramente, el diagrama alcanzarás a notar que tiene ya únicamente las letras que te había comentado. Fíjate que acá todavía te explican qué significa cada letra, pero ojo, va a haber momentos en los que los esquemas ya no van a tener esa explicación. Por ello te pido que entiendas bien la simbología que estamos utilizando. Mira, voy a plantear un ejemplo del área educativa para que entiendas cómo afecta o cómo se lleva a cabo este diseño de dos grupos aleatorios. Ok, una de las áreas donde más problemas tenemos en educación básica, yo te lo he comentado en muchas clases, lo hemos platicado mucho, es en las materias extenuantes en la cuestión teórica o extremadamente teóricas. El caso de historia, el caso de geografía en su momento, que suelen ser materias de demasiada memorización, de aprendizajes esperados o contenidos muy reiterativos o muy poco aplicados a un contexto muchas veces, ¿no? De repente por allá ves temas como las montañas, ves temas como arrecifes y toda esta parte, y pues no es tan fácil contextualizar la realidad de los diferentes niños que están en México, o al menos en las comunidades, ¿no? Donde a veces no hay el acceso para visitar este tipo de lugares. Bien, vamos a poner como ejemplo el que un profesor tiene problemas para enseñar la distribución política de México o la división política de México. Tú sabes que es uno de los temas bases de la primaria, ¿no? Aprender cuál es la división política de México, inclusive las capitales de los estados, por allá los sectores económicos, quiénes son la agroeconomía y toda esta parte que también infiere, ¿no? Bien, entonces un maestro se dedica un maestro que atiende a tercero A y a tercero B. ¿Por qué estoy trabajando con tercero? ¿Por qué les hablo mucho de tercero? Porque muchas veces tercero es el parteaguas entre si el niño pasa a primaria alta o el niño se queda en primaria baja. Acuérdate que la primaria se divide en dos. Bien, un profesor que da tercero A y tercero B se encarga de hacer lo siguiente. Va a mezclar los dos grupos y cada grupo tiene 30 niños, ¿no? Va a meter a 15 niños del A y 15 niños del B a un grupo. Y en otro grupo va a meter a 15 niños del A y a 15 niños del B por partes iguales. ¿De acuerdo? Se forman los dos grupos. Los sujetos se distribuyen a los distintos grupos al azar. Como lo hizo el maestro, agarró su lista y dijo, tú te vas al grupo 1, tú te vas al grupo 2, tú te vas al grupo 1, tú te vas al grupo 2. Y así hizo la división. Obviamente no es así, pero bueno, te estoy dando un ejemplo sencillito. Así hizo la división y formó sus dos grupos. Dijo, ambos grupos tienen problemas para aprender geografía, división política. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar una estrategia. Con un grupo voy a aplicar una estrategia para que lo entiendan mejor, extra. Es decir, voy a poner videos, voy a trabajar un mapa interactivo, les voy a dejar actividades de reforzamiento y a otro grupo no le voy a dar nada, únicamente le voy a dar las clases regulares y pues al final les voy a explicar el mismo examen a los dos a ver qué sucede. Vamos bien hasta acá con el ejemplo. Bien, etapa número 1, se crean los dos grupos. T1, se crean los dos grupos. Etapa número 2, ¿a quién sí le dieron tratamiento y a quién no le dieron tratamiento? Es decir, ¿a quién sí les dejaron tareas extras? ¿A quién sí les dejaron una actividad extra y a quién no les dieron?
Eso te vas a enterar cuando regresemos de esta pausa comercial, porque